¿Es el universo único? Para responder a estas preguntas, hay que remontarse a los orígenes de nuestro universo. Pero, ¿cómo retroceder en el tiempo? Con la ayuda de observaciones, cálculos y modelizaciones. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos más allá de nuestra galaxia para explorar una de las estructuras más extrañas del universo conocido: la anomalía gravitatoria del Gran Atractor. Pero antes de emprender tu próxima aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Nuestra comprensión del universo se basa en el modelo cosmológico del Big Bang y la expansión del universo. Esta es la teoría ampliamente aceptada por la comunidad científica, aunque no es la única. Y por una buena razón. Ofrece una explicación convincente del origen de toda la materia conocida y de la configuración del cosmos tal y como lo observamos hoy. También explica muchos fenómenos, como la expansión del universo. Según el modelo predominante del Big Bang, el universo nació hace aproximadamente 13.700 millones de años. Este preciso momento marca el nacimiento no solo del espacio, sino también del tiempo, la materia y la energía. En sus orígenes, el universo era una entidad extremadamente densa y caliente, mucho más caliente de lo que es hoy. Al enfriarse, diversos materiales comenzaron a combinarse, formando poco a poco estructuras complejas como galaxias, estrellas y planetas. Para entenderlo mejor, volvamos al principio de los tiempos. El modelo cosmológico estándar describe el Big Bang no como una explosión en el espacio, sino como una expansión del propio espacio. Esto significa que, desde el principio, el universo se expandió a una velocidad y temperatura increíbles. Aproximadamente duplicaba su tamaño cada 10⁻⁻34 segundos, creando continuamente más espacio. En la época del Big Bang, el universo atravesó una fase de expansión extraordinaria conocida como inflación cósmica. Durante esta fase, se habría expandido por un factor de al menos 10⁻26 en un espacio de tiempo increíblemente corto. Precisamente entre 10⁻⁻36 y 10⁻⁻33 segundos después del Big Bang. Durante este periodo, el espacio se expandió a una velocidad superior a la de la luz. Para visitar este crecimiento fenomenal, imagine que el universo pasa de un tamaño subatómico al de una pelota de golf en un abrir y cerrar de ojos. Este proceso de rápida expansión fue seguido por la formación de las diversas fuerzas fundamentales del universo en una fracción de segundo. La energía omnipresente se metamorfoseó gradualmente en partículas de materia y antimateria. Cuando estos dos tipos de partículas se encontraron, se aniquilaron mutuamente en gran medida, dejando tras de sí neutrones y protones. En los minutos siguientes, los protones y neutrones se fusionaron, dando lugar a los núcleos de hidrógeno y helio. Estos núcleos tardaron unos 300.000 años en unirse a los electrones, formando átomos completos y allanando el camino para el universo tal y como lo conocemos. El descubrimiento de la teoría del Big Bang fue iniciado en 1922 por el físico y matemático ruso Alexander Friedman.
Mientras que Einstein apoyaba firmemente la teoría de un universo estático, este físico descubrió que la relatividad general permitía describir un universo en evolución. Fue la primera vez que surgió el concepto de expansión. En 1927, el modelo cosmológico del Big Bang fue expuesto por el astrofísico y sacerdote belga Georges Lemaître en un artículo publicado en los Annales de la Société Scientifique de Bruselas. Este investigador también estableció la primera estimación de la constante de Hubble, antes que el astrónomo estadounidense que le dio nombre. Por ello, en 2018, la Unión Astronómica Internacional decidió rebautizar esta constante como Ley de Hubble-Lemaître. En 1924, Hubble demostró la presencia de otras galaxias fuera de nuestra Vía Láctea. Gracias al telescopio Hooker de Los Ángeles, el más potente de su época, pudo identificar NGC 6822, una pequeña galaxia de la constelación de Sagitario. Seguida poco después por las galaxias de Triángulo y Andrómeda, M33 y M31. En 1929 postuló que estas galaxias se alejaban unas de otras a una velocidad proporcional a su distancia del sistema solar. En otras palabras, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido se aleja. Esta es la constante de Hubble, que confirma la teoría de la expansión del universo. Para imaginar la expansión del universo, imagina un bollo con pasas cociéndose en el horno. El bollo, que representa el universo, se hincha al hornearse, y las pasas, que representan las galaxias, se alejan unas de otras sin modificarse. La teoría del Big Bang también predice la emisión de radiación térmica al principio de la historia del universo. En 1964, dos astrónomos estadounidenses, Arno Penzias y Robert Wilson, descubrieron el fondo cósmico de microondas. Esta radiación fósil se habría emitido unos 380.000 años después del Big Bang, cuando el universo era más pequeño, denso y caliente. A continuación, el universo se expandió y se enfrió. El fondo cósmico de microondas corresponde, pues, al primer momento en que el universo se hizo lo suficientemente disperso como para que la luz pudiera propagarse a través de él. De hecho, es gracias a que la luz pudo iluminar el universo y viajar hasta nuestros telescopios que podemos remontarnos a ese momento. La cuestión del origen del mundo aún no se ha resuelto. Todavía no podemos ver más allá de 380.000 años después del Big Bang. Además, para Sir Roger Penrose, no hubo un único Big Bang, sino una sucesión cíclica de varios Big Bangs. Y quizá nuestro universo atraviese otros ciclos de varios Big Bangs. Pero hablaremos de ello más adelante. Aunque todavía no hemos resuelto completamente el misterio del origen del mundo, por el momento, la teoría del Big Bang y de la expansión del universo es la que prevalece. El espacio entre las galaxias crece cada día, y en teoría, los objetos se alejan unos de otros a una velocidad de 2,2 millones de kilómetros por hora en la actualidad. ¿Significa esto que la galaxia vecina a la nuestra se aleja a 2,2 millones de kilómetros por hora? No, porque desgraciadamente no es tan sencillo. Estamos siendo frenados en el universo por enormes cúmulos de materia, porque la materia se atrae entre sí. Por eso las galaxias se agrupan en cúmulos y supercúmulos. Esto se explica por la fuerza gravitatoria. A gran escala,
Es la gravitación la que organiza la materia para formar estrellas, planetas, galaxias y cúmulos. Es la fuerza gravitatoria la que dicta el movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol y el movimiento del Sol alrededor del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, Sagitario A*. Pero hay más. Hay más. En la década de 1970, los científicos detectaron una enorme irregularidad gravitatoria que tira de nosotros y de todas las galaxias que nos rodean hacia ella. Esta irregularidad ha sido bautizada como el Gran Atractor. Esto es lo que se ve cuando se mira en la dirección del Gran Atractor. No hay mucho que ver, estarás de acuerdo. Y, sin embargo, esta región del cielo profundo, situada a casi 220 millones de años luz, es de gran importancia y ha sido objeto de debate durante casi 50 años. Y por una buena razón. Parece tener una fuerza de atracción fenomenal, por no decir inconcebible. La Tierra, el Sol, el Sistema Solar, nuestra galaxia y sus 300.000 millones de estrellas y decenas de miles de otras galaxias a nuestro alrededor son atraídos por el Gran Atractor a una velocidad vertiginosa de 610 kilómetros por segundo. El Gran Atractor es tan fuerte que puede atraer hacia sí millones de años luz cúbicos. Es la mayor concentración de masa de nuestro vecindario intergaláctico y, por tanto, el punto de convergencia gravitatoria de todas las galaxias que nos rodean. Aunque esta aterradora anomalía gravitatoria se conoce desde la década de 1970, solo en los últimos años hemos sabido realmente qué se esconde detrás del misterioso Gran Atractor. En este viaje, vamos a retroceder en el tiempo hasta los orígenes del misterio del Gran Atractor, para comprender mejor la fenomenal fuerza gravitatoria que nos arrastra a una velocidad vertiginosa. Aprovecharemos para explorar los alrededores del Gran Atractor y comprender lo que nos rodea a gran escala. También responderemos a la pregunta que probablemente te estés haciendo. ¿Colisionaremos algún día con el Gran Atractor? O peor aún, ¿seremos absorbidos por esta gigantesca masa? Este viaje te llevará al corazón de nuestro universo, arrastrado por las corrientes cósmicas, para comprender el misterio del Gran Atractor y todo lo que la búsqueda para resolverlo ha aportado a la astrofísica actual. Abróchense los cinturones y emprendamos un viaje memorable al corazón de los mayores secretos del universo. Desde la antigüedad, los astrónomos han tratado de comprender la posición y el movimiento de la Tierra en la inmensidad del universo. En la antigüedad, el modelo predominante era el geocentrismo. Según este modelo, la Tierra estaba inmóvil en el centro del universo. Los planetas que orbitaban alrededor de la Tierra seguían trayectorias complejas, con la dirección de su órbita cambiando en secciones de la curva conocidas como epiciclos. Pero algunos astrónomos, como Eratóstenes, ya habían comprendido que la Tierra giraba alrededor del Sol. En la Edad Media, a pesar de la fuerte represión de la Iglesia, se impuso un nuevo modelo que situaba al Sol en el centro del universo, el heliocentrismo. Esta vez, los planetas del Sistema Solar seguían trayectorias circulares en lugar de complicadas. Copérnico fue el primero en difundir este modelo, más sencillo que el geocéntrico con sus epiciclos. Entonces Galileo descubrió 4 lunas de Júpiter, prueba irrefutable de que no todos los astros orbitan en torno a la Tierra.
Galileo defendió así contra la Iglesia lo que entonces se conocía como el modelo de Copérnico, y aprovechó la ocasión para desarrollarlo. Por ejemplo, descubrió que las trayectorias de los planetas alrededor del Sol no eran círculos perfectos, sino elipses con una velocidad no constante. Poco a poco, descubrimiento tras descubrimiento, el modelo heliocéntrico dio paso al modelo actual. Ahora sabemos que el Sol no está en el centro del universo. Nada más lejos de la realidad. No es más que una de los miles de millones de estrellas de nuestra Vía Láctea. Y nuestra galaxia no es más que una de las 2000 millones de galaxias del universo observable. Y el universo entero se extiende mucho más allá de nuestro universo observable. Ahora sabemos que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no describe un círculo, sino una elipse. Por tanto, la distancia que nos separa del Sol no es constante y varía entre 147 y 152 millones de kilómetros. En cuanto a la velocidad a la que se mueve la Tierra, es como para marearse. Imagínate que estás sentado inmóvil en la superficie de la Tierra. Esta se desplaza en su órbita alrededor del Sol a una velocidad de unos 30 kilómetros por segundo. Si se mueve en torno al Sol, este también se mueve, arrastrando a los planetas en órbita, incluida la Tierra, a unos 220 kilómetros por segundo alrededor del centro de nuestra galaxia. Y desde mediados del siglo XX, podemos añadir a esto el hecho de que nuestra galaxia se precipita a más de 610 kilómetros por segundo hacia una misteriosa región del cielo lejano, el Gran Atractor. Pero antes de llegar al misterio del Gran Atractor, detengámonos un momento en el descubrimiento de la rotación de la Tierra. Al fin y al cabo, el misterio del Gran Atractor tiene su origen en el movimiento del universo y de las partes que lo componen. Vamos a hablar de una de las pruebas más irrefutables de que la Tierra gira sobre sí misma. Se trata del famoso péndulo de Foucault. Este péndulo fue desarrollado por el físico francés Léon Foucault a mediados del siglo XIX. Se instaló por primera vez en el Panteón de París en 1851. Por cierto, la versión original de este extraño péndulo se encuentra ahora en el Museo de Artes y Oficios de París. Pero aún puede verse un péndulo de Foucault en el Panteón de París. ¿Qué es el péndulo de Foucault? A primera vista, parece un simple péndulo, con un movimiento constante de vaivén. Se suelta el péndulo y este oscila del punto A al punto B. Parece muy sencillo, pero seguro que ya te has dado cuenta de que en realidad no lo es tanto. Porque una vez que el péndulo se lanza a lo largo de un eje determinado, parece desviarse muy lentamente de ese eje. ¿No te parece? Observa el péndulo durante unos minutos y verás que el eje de oscilación se desplaza gradualmente. Más exactamente, porque se ha medido, el péndulo de Foucault se desvía unos 2 milímetros por oscilación. Cuando se colocan pequeñas clavijas metálicas a ambos lados del plano de oscilación inicial del péndulo, este las hace caer poco a poco, una tras otra. ¿Crees que es el plano de oscilación el que se desplaza en el sentido de las agujas del reloj y provoca la caída de las clavijas? En realidad, la explicación es mucho más compleja que eso. El plano de oscilación de un péndulo solo está fijado por un punto situado en su parte superior. Y una vez puesto en marcha, siempre mantendrá la misma dirección.
Aunque se hiciera girar el soporte del plano de oscilación, este no se desviaría. Pero entonces, si el péndulo no se desvía, ¿por qué las clavijas caen una tras otra en el sentido de las agujas del reloj? Sencillamente, por la rotación de la Tierra. No es el péndulo el que se desvía. Somos nosotros los que giramos a su alrededor. O mejor dicho, la Tierra en la que estamos. El movimiento de la Tierra se lleva consigo el panteón y con él la mesa en la que se apoya el péndulo. Son los bolos, impulsados por la rotación de la Tierra, los que se encuentran con el péndulo, y no al revés. Probablemente te preguntes si el tiempo que tardaría el péndulo en dar la vuelta a la esfera corresponde al tiempo que tarda la Tierra en girar sobre sí misma. Es decir, 26 horas y 56 minutos, o si queremos ser realmente precisos, 86.164,1 segundos. Una vez más, la respuesta no es tan sencilla. En los polos norte y sur, la esfera tardaría 24 horas en dar una vuelta completa, pero en París, el plano de oscilación tarda algo más de 32 horas en volver a su punto de partida. De hecho, cuanto más se acerca uno al ecuador, más tarda el péndulo en completar una revolución completa. En el Cairo, por ejemplo, tardará 48 horas. Y en el ecuador, el tiempo que tarda en dar una vuelta a la esfera tiende al infinito, por lo que no verá que se desvíe. Resumamos. En el hemisferio norte, el movimiento aparente del péndulo de Foucault se desvía hacia la derecha y en el hemisferio sur hacia la izquierda. En el ecuador no se desvía, o al menos no se desvía en apariencia. Y eso no es todo. Hay otra cosa curiosa sobre el péndulo de Foucault. Si te colocas en el polo norte y orientas el plano de oscilación hacia el sol, verás cómo éste se aleja poco a poco del plano. En pocas semanas, estará completamente fuera del plano. Si repetimos el mismo experimento con una estrella, tendremos que esperar varios años o incluso milenios antes de ver a la estrella alejarse del plano de oscilación, ya que se encuentra más lejos de nosotros. Como puede verse, cuanto más alejados estén los objetos a los que apuntamos, más tardarán en salir del plano de oscilación del péndulo. De estas observaciones, se han extraído varias conclusiones. 1. El movimiento es relativo. En el espacio, el movimiento absoluto no existe. Un objeto es inmóvil en relación con otro objeto. 2. El movimiento viene dictado por todo el universo y no por nuestro planeta, el Sol o la galaxia. El péndulo de Foucault solo puede parecer inmóvil a escala de todo el universo. Muchos investigadores creen que los péndulos de Foucault del mundo apuntan en la dirección del gran atractor. En otras palabras, el péndulo del Panteón, así como los de Bruselas, Barcelona, Nueva York y Los Ángeles, apuntan todos en la misma dirección, la del gran atractor. Otro misterio por resolver. Para resolver el misterio del gran atractor, empecemos por trazar la historia de su descubrimiento. En la segunda mitad del siglo XX, la exploración espacial avanzó a pasos agigantados gracias a las nuevas tecnologías, en particular al telescopio Hubble. Gracias a instrumentos cada vez más potentes, los astrónomos pudieron observar cada vez más cosas, pero aún tenían que comprenderlas y organizarlas. Poco a poco fue surgiendo un mapa del universo. El reto consistía en encontrar la posición exacta de nuestro sistema solar y nuestra galaxia en el universo.
En los años 70, los astrónomos estudiaron el movimiento del sistema solar y de la Vía Láctea y lo compararon con el de otras galaxias cercanas. Todo parecía moverse en la misma dirección, que solo podía ser la de la expansión del universo. Pero había algo curioso que despertó la curiosidad de los científicos. Además de la expansión del universo, parecía haber otra dirección, como un punto focal hacia el que se dirigían nuestra galaxia y todas sus vecinas. De hecho, la Vía Láctea y sus vecinas no se movían por el espacio como deberían. Por el contrario, se desviaban ligeramente de la dirección inducida por la expansión del universo. Es un poco como estar a la deriva, arrastrado por una corriente. Muchos astrónomos pensaron que esta direccionalidad se debía a fallos en las observaciones. La comunidad científica se preguntaba si este efecto observado era real o causado por un sesgo de Malmquist. El sesgo de Malmquist es el sesgo que obtenemos en nuestras observaciones del cosmos, porque las galaxias brillantes son más fáciles de observar que las oscuras. En otras palabras, el gran atractor no se tomó inmediatamente en serio. Los científicos pensaron inicialmente que la direccionalidad observada solo era aparente debido a este sesgo. Pero durante la década de 1980, el misterio se hizo más espeso y resultó difícil ignorarlo. Los astrónomos descubrieron que nuestra galaxia y sus vecinas no eran las únicas que se desplazaban. Toda la materia que nos rodea, a decenas de millones de años luz de distancia, parecía ir a la deriva con nosotros. La Vía Láctea, el grupo local y las cerca de 60 galaxias que contiene, el supercúmulo de Virgo y sus galaxias, van a la deriva en una extraña dirección. Y toda esta materia se precipita a toda velocidad en una misma dirección, hacia una enigmática región situada en la constelación del Centauro. La tecnología siguió avanzando, y a mediados de los años 80, los astrónomos pudieron determinar la velocidad a la que nos dirigíamos hacia esta misteriosa concentración de materia: 610 kilómetros por segundo. Esa velocidad es enorme. Imaginemos que si nuestro planeta girara alrededor del Sol a esta velocidad, nuestros años solo durarían 18 días. Estos descubrimientos han permitido identificar la presencia de una misteriosa estructura inmensamente masiva que atraería hacia sí toda la materia circundante. Había nacido el misterio del gran atractor. Ahora quedaba lo más difícil: averiguar qué era el gran atractor. Los astrónomos realmente se rasgaron las vestiduras para resolver este misterio aparentemente insoluble. Para ser capaz de ejercer una atracción tan poderosa sobre cientos de millones de años luz a su alrededor, el gran atractor debía poseer una masa considerable. De hecho, la masa necesaria para atraer tantos años luz cúbicos se ha estimado en 50 millones de billones de masas solares. Una masa equivalente a 10.000 galaxias como nuestra Vía Láctea, concentradas en la misma región. En los años 90 y principios de los 2000, el radiotelescopio Parkes, situado en Nueva Gales del Sur, Australia, permitió estudiar el cielo con un nuevo nivel de sensibilidad. Gracias a este potente telescopio, los astrónomos pudieron detectar miles de galaxias cercanas y comprender mejor la composición de la Vía Láctea. A mediados de la década de 2000, se utilizó el mismo telescopio para estudiar las galaxias de la región de la Vía Láctea
donde se creía que se encontraba el Gran Atractor. Sorprendentemente, los astrónomos descubrieron que el Gran Atractor no se encontraba en la Vía Láctea, sino más allá de ella. En lugar de resolver el misterio del Gran Atractor, estos descubrimientos no hicieron sino profundizarlo aún más. Ahora sabíamos que entre el Gran Atractor y nosotros había una enorme masa de estrellas y cúmulos estelares, así como gas y polvo. En otras palabras, el Gran Atractor nos está oculto por nuestra propia galaxia, oculto por el borde de la Vía Láctea, oculto tras un velo de gas y polvo. Es difícil, si no imposible, de observar. Sí, porque como vimos al principio de este viaje, todo lo que observamos en el espacio son objetos cuya luz nos ha llegado en forma de fotones. Por eso no podemos retroceder en el espacio-tiempo, más de 380.000 años después del Big Bang. Pero la luz procedente del Gran Atractor, que nos permitiría observarlo y por tanto comprenderlo mejor, está oscurecida por el velo de gas y polvo de nuestra propia galaxia. El Gran Atractor se encuentra, pues, en lo que se denomina la zona de evitación. La zona de evitación es la región del cielo que nos está enmascarada por el plano de nuestra galaxia y que, por tanto, no podemos observar directamente. Desgraciadamente, esta región enmascarada por el borde de la Vía Láctea es bastante vasta y cubre una quinta parte del universo observable. Para observarla directamente, tendríamos que esperar a que el Sol, que gira alrededor del plano de nuestra galaxia, se encontrara al otro lado. Pero para eso, tendríamos que esperar 100 millones de años. ¿Significa esto que se ha perdido toda esperanza de desentrañar el misterio del Gran Atractor? No del todo. En el cambio de milenio, el Gran Atractor seguía siendo un completo misterio. Surgieron varias hipótesis para explicar esta monumental masa de materia que nos atrae hacia sí, a una velocidad vertiginosa. Según la primera hipótesis, el Gran Atractor es un enorme conjunto de supercúmulos galácticos que contienen millones de galaxias. La fuerza de este supercúmulo sería entonces lo suficientemente fenomenal como para atraer a otros supercúmulos, como el supercúmulo de Virgo. Según una segunda hipótesis, el Gran Atractor sería una concentración de masa inusualmente alta en un agujero negro supermasivo de proporciones sin precedentes. Y según una tercera hipótesis, el Gran Atractor podría ser la manifestación de una fuerza oscura, aún desconocida y más allá de nuestra imaginación. Una fuerza oscura que podría frustrar la expansión del universo. Afortunadamente, el progreso tecnológico continuó y los astrónomos pronto pudieron ver a través de las espesas nubes galácticas de nuestra galaxia. Porque las nubes de gas y polvo no son completamente opacas. Dejan pasar algunas emisiones de radio, infrarrojos y rayos X. Los astrónomos han utilizado instrumentos cada vez más potentes para tomar lecturas en estas longitudes de onda y han podido hacer nuevos descubrimientos. A principios de la década de 2000, al afinar los datos y analizar las lecturas, los astrónomos descubrieron una densidad de galaxias a 220 millones de años luz, 2 veces superior a la normal. Se han observado 600 galaxias en la región del Gran Atractor, pero se calcula que contiene casi 4.000 cúmulos de galaxias. Las galaxias que no se han observado son las que son demasiado pequeñas, demasiado débiles o están ocultas por el plano galáctico.
Con la esperanza de resolver el misterio del gran atractor explorando la hipótesis de una enorme colección de supercúmulos de galaxias que nos atraerían hacia él, los astrónomos dirigieron su atención hacia el supercúmulo de Shapley a principios de la década de 2000. El descubrimiento del supercúmulo de Shapley bien merece una mirada más atenta. Aunque no baste para explicar por completo el misterio del gran atractor, resuelve la mitad del misterio. El supercúmulo de Shapley está situado a 650 años luz de la Tierra, detrás del cúmulo de R'Uller. Fue observado por primera vez en 1930 por el astrónomo estadounidense Arlo Shapley, pero no fue hasta que el misterio del gran atractor empezó a tomar forma, en la década de 1980, cuando los astrónomos se interesaron de verdad por esta enorme estructura, situada entonces al norte de la constelación del Centauro. Se trata de una de las estructuras más masivas jamás descubiertas en nuestro universo. De hecho, al principio los astrónomos pensaron que el gran atractor y el supercúmulo de Shapley eran la misma cosa. La masa del supercúmulo de Shapley se estima en más de 10.000 galaxias como la Vía Láctea. En otras palabras, comparado con nuestro grupo local, el supercúmulo de Shapley es como un yunque al lado de una pluma. El supercúmulo de Shapley se encuentra a 650 millones de años luz de nosotros. Al principio se pensó que estaba situado en la constelación del Centauro, pero en realidad se encuentra detrás de ella. Contiene al menos 25 cúmulos de galaxias, que están muy juntos, porque están condensados en un área del tamaño del supercúmulo de Virgo, que contiene solo un gran cúmulo de galaxias. Astrónomos de la Universidad de Hawái descubrieron en 2006 que todo lo que nos rodea fluye, como llevado por corrientes cósmicas hacia el gran atractor, pero que a su vez es atraído por el supercúmulo de Shapley. En 2015, el astrónomo Yehuda Hoffman de la Universidad Hebrea de Jerusalén y sus colegas modelizaron los movimientos de más de 8.000 galaxias y confirmaron que, efectivamente, existe un flujo de materia hacia el supercúmulo de Shapley, también conocido como el atractor de Shapley. La atracción que nos impulsa hacia el gran atractor a 610 km por segundo podría ser simplemente el resultado de la combinación de dos atracciones, la del gran atractor y la del supercúmulo de Shapley. Para averiguar si el supercúmulo de Shapley podría explicar el misterio del gran atractor, esta inmensa estructura fue estudiada por un equipo internacional de astrónomos dirigido por el astrónomo francés Dominique Proust y el astrónomo chileno Hernán Quintana, con especialistas de Francia, Chile, Australia, Brasil y Argentina. Los investigadores llevaron a cabo un análisis dinámico del supercúmulo de Shapley utilizando una serie de instrumentos de última generación. Se registraron las velocidades de 8.632 galaxias, incluyendo el 90% de las galaxias del centro del supercúmulo y el 61% de las galaxias del otro supercúmulo. De estas observaciones pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, los astrónomos pudieron identificar ramificaciones entre el supercúmulo de Shapley y otros supercúmulos, lo que confirma la distribución filamentosa de la materia en el universo cercano. También se descubrió que el supercúmulo de Shapley contiene 44 cúmulos de galaxias y que los situados en su centro son fuentes de radiación de rayos X. Esto indica la presencia de gas a muy alta temperatura, superior a 10 millones de grados. Cada cúmulo tiene una estructura oblonga, debido a la atracción gravitatoria mutua de las galaxias que lo componen,
A esta extraña estructura se le ha dado el nombre de Dedo de Dios. Pero todo esto no nos da muchas pistas sobre el gran atractor y la atracción que ejerce sobre nosotros. Los astrónomos también han descubierto que las galaxias del supercúmulo de Shapley tienen una sobredensidad de materia mucho mayor que la de cualquier supercúmulo conocido, y que el supercúmulo se extiende a lo largo de 120 millones de años luz, con un volumen equivalente al de una esfera de 80 millones de años luz, lo que lo convierte en la mayor concentración de materia a gran escala del universo cercano. Por universo cercano entendemos un radio de menos de 500 millones de años luz desde nosotros. ¿Es esto suficiente para explicar el misterio del gran atractor? No del todo. Aunque muy elevada, la masa del supercúmulo de Shapley es solo la mitad de la necesaria para atraer al grupo local hacia el supercúmulo. Hasta 2017 no se resolvió el misterio del gran atractor. Hasta entonces, la respuesta a nuestras preguntas estaba en la dirección opuesta a la que buscábamos. Unos años antes, se había identificado un inmenso espacio vacío en dirección opuesta al gran atractor. En 2017, el astrónomo israelí Yehuda Hoffman confirmó la existencia de esta zona de vacío y afirmó que actuaba como un dipolo repulsivo, empujando al grupo local y a los cúmulos de galaxias vecinos hacia el gran atractor, situado a medio camino hacia el supercúmulo de Shapley. De hecho, este dipolo repulsivo actuaría como el polo norte repulsivo del campo magnético de un imán bipolar. Tomémonos un momento para considerar esta idea, que puede parecerte contraintuitiva. El vacío repele. El vacío es la ausencia de toda materia, o al menos con muy poca materia. Como el vacío contiene poca o ninguna materia, las galaxias sienten una fuerza de atracción cuando se acercan al centro del vacío. Entonces comienzan a moverse en dirección opuesta al centro del vacío, como si fueran repelidas por él. Otra posibilidad es que el vacío repela porque contiene energía oscura. En este caso, ejerce una atracción gravitatoria repulsiva sobre la materia y acelera la expansión del universo. Volveremos sobre esta hipótesis de la energía oscura más adelante. He aquí una representación en 3D del atractor de Shapley en este dipolo repulsor, de casi 1.700 millones de años luz de diámetro. Esta representación 3D muestra el dipolo repulsor superpuesto a los distintos cúmulos de galaxias, con potencial gravitatorio positivo o negativo según la región del cielo. Esta zona, vacía de toda materia, ejerce una fuerza repulsiva que empuja todos los flujos de materia y galaxias hacia el supercúmulo de Shapley. En otras palabras, todo lo que se encuentra entre el dipolo repulsivo y el supercúmulo de Shapley es arrastrado por una especie de corriente cósmica, empujado hacia los brazos del gran atractor, al doble de la velocidad prevista por la teoría. Resumamos este descubrimiento, que ha conmocionado a la comunidad científica. Buscábamos una causa para la atracción de la Vía Láctea y las galaxias vecinas hacia el supercúmulo de Shapley, tras descubrir que su masa solo podía explicar la mitad de su fuerza de atracción. Y hemos encontrado una fuerza complementaria, esta vez repulsiva, que puede explicar la mitad del problema. El movimiento de la Vía Láctea está zambullida a 610 kilómetros por segundo hacia el gran atractor, y más allá de él, el supercúmulo de Shapley puede explicarse, por tanto, por este movimiento de repulsión-atracción, y no
como se pensaba anteriormente, por la atracción de una única masa monumental, que supera en tamaño, masa y potencia a todo lo conocido hasta ahora. Los astrónomos fueron responsables de otro gran descubrimiento: la Niaquea. La Niaquea es una de las mayores estructuras conocidas en el universo observable. Su descubrimiento en 2014 provocó un auténtico terremoto. De hecho, fue el descubrimiento de la Niaquea lo que permitió comprender mejor la organización de los supercúmulos y modelizar los flujos de materia como corrientes cósmicas. El gran atractor se encuentra en el centro de esta superestructura, esta isla continente. Continente es la palabra correcta. La Niaquea se extiende a lo largo de 520 millones de años luz. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 100.000 años luz de diámetro. En otras palabras, somos una pequeña mancha en este inmenso continente galáctico. Lo que es aún más impresionante es que la Niaquea representa solo el 1% del total del universo observable. Pero eso no es todo. La materia de este continente se estima en 100 millones de masas solares. Y se cree que la Niaquea contiene 100.000 galaxias como la nuestra, cada una con unos 100.000 millones de estrellas y 1 millón de galaxias enanas. Pensar en nuestra posición en medio de esta inmensa estructura es como si la Tierra fuera nuestra casa, el sistema solar nuestra ciudad, la Vía Láctea nuestra región, el grupo local nuestro país y la Niaquea nuestro continente. El descubrimiento de la Niaquea representa un paso decisivo hacia la resolución del misterio del gran atractor. Al igual que el descubrimiento del supercúmulo de Shapley unos años antes y el descubrimiento del dipolo repulsivo unos años después del de la Niaquea. Como te puedes imaginar, este descubrimiento cambió la forma en que la comunidad científica y los aficionados a la astronomía que seguían de cerca la historia del gran atractor veían esta extraña fuerza desconocida. Entre las muchas teorías, otra tiene un aspecto un tanto místico. La materia oscura es una entidad teórica, invisible para nuestros instrumentos de observación actuales. Se cree que es diferente de la materia ordinaria, la que compone los átomos, las estrellas, los planetas y, por extensión, todo lo que nos rodea. La materia ordinaria está sometida a las 4 fuerzas fundamentales: la gravitación, la interacción débil, la interacción fuerte y la interacción electromagnética. En cambio, se cree que la materia oscura solo está influida por la gravedad. Para entender la materia oscura, es crucial comprender que sigue siendo, a día de hoy, un concepto teórico. Aunque muchos científicos están convencidos de su existencia, otras teorías del pasado, como la del éter, ya apuntaban a una materia invisible para explicar ciertos fenómenos. El concepto de éter ha sido durante mucho tiempo un elemento aceptado y predominante en la comprensión científica del espacio y la luz. La noción del éter se concibió como un medio omnipresente, invisible e impalpable que impregnaría el espacio, proporcionando un sustrato necesario para la propagación de la luz y otros fenómenos electromagnéticos. Según esta idea, al igual que las ondas necesitan el agua para moverse, la luz necesitaría el éter para transmitirse a través del vacío del espacio. Sin embargo,
Esta teoría fue refutada posteriormente por diversos experimentos científicos, entre ellos el de Michelson-Morley, y análisis teóricos más sofisticados. Estas investigaciones llevaron a la comunidad científica a abandonar la teoría del éter en favor de paradigmas más recientes y precisos para describir la naturaleza y el comportamiento de la luz en el universo. La teoría de la materia oscura se ha desarrollado para explicar ciertas irregularidades gravitatorias del universo, como el movimiento de las galaxias. Algunos creen que podría ser un componente crucial de la estructura del universo, presente desde el Big Bang. ¿Por qué no podemos observarlo cuando hemos conseguido atravesar el velo de polvo y gas de la zona de evitación para observar el supercúmulo de Shapley a 650 millones de años luz? Tiene que haber alguna forma de observar directamente esta materia oscura, si es que se encuentra en todas partes del universo. Pero, como de costumbre, la realidad es más compleja que la teoría, porque la materia oscura es lo contrario de la llamada materia ordinaria, que compone todo lo que nos rodea: átomos, estrellas, planetas, etc. Y a diferencia de la materia ordinaria, no es visible porque no refleja la luz, ni la emite. Se cree que apareció al mismo tiempo que la materia ordinaria, durante el Big Bang. La materia oscura explicaría por qué el universo está formado por galaxias y cúmulos de galaxias, pero también por vacíos como el dipolo repulsivo. Como ya se ha mencionado, la materia ordinaria es sensible a las 4 interacciones fundamentales: la fuerza gravitatoria, la interacción débil, la interacción fuerte y la interacción electromagnética. Como recordatorio, la interacción débil convierte un protón en neutrón y viceversa. La interacción fuerte une protones y neutrones para formar átomos. Y la interacción electromagnética mantiene unidos los átomos. En cambio, la materia oscura solo siente la fuerza de la gravedad. No es sensible a las interacciones débil, fuerte o electromagnética. Si existe, esta extraña materia hipotética, este doble invisible de la materia ordinaria, podría obligarnos a replantearnos toda la física heredada de Newton y Einstein. Seguro que te mueres por saber más. Entonces, ¿qué es exactamente el gran atractor? ¿Es una estructura de materia oscura? ¿Un fenomenal agujero negro de tamaño incomparable a cualquier otro agujero negro jamás descubierto, parte de un supercúmulo inmensamente gigantesco? ¿O una misteriosa fuerza oscura que aturde la mente y cuya existencia ni siquiera podemos empezar a imaginar? Vamos a tratar de responder a esta pregunta, aunque, como empiezas a comprender, nada es seguro en lo que se refiere al cosmos. Resumamos las hipótesis que podrían explicar la naturaleza del gran atractor. El gran atractor es un gigantesco agujero negro. El gran atractor es una misteriosa fuerza oscura. El gran atractor se encuentra en el centro de un supercúmulo formado por millones de galaxias. Examinemos estas hipótesis una por una. Tomemos la primera hipótesis. ¿El gran atractor es un gigantesco agujero negro? La respuesta es no. Los investigadores están convencidos de que el gran atractor no es un agujero negro, sino una anomalía gravitatoria. El gran atractor es una fuerza totalmente distinta de la del agujero negro supermasivo. Es incluso más probable que el gran atractor no tenga ninguna relación con un agujero negro. Y sin embargo,
La conexión era tentadora. La fuerza de atracción de un agujero negro es tan fuerte que atrae todo lo que se encuentra en sus proximidades. Tenemos pruebas teóricas de que los agujeros negros pueden tragarse estrellas. Nada puede escapar a la atracción de un agujero negro, ni siquiera la luz. Así que no podemos observar los agujeros negros directamente porque absorben toda la luz. Hasta ahora, el parecido con el gran atractor es asombroso. Pero por lo que sabemos, y según modelos científicos más fiables que nuestra imaginación de simples terrícolas, ningún agujero negro sería capaz de atraer tanta masa de materia a una distancia tan grande. Los agujeros negros estelares, el tipo más común de agujero negro, tienen una masa no superior a 20 veces la del Sol. Y los agujeros negros supermasivos, los más grandes, tienen una masa varias decenas de miles de millones de veces superior a la del Sol. Y aún así, no es suficiente. Tomemos la segunda hipótesis. El gran atractor es una misteriosa fuerza oscura. Tal vez, pero si lo es, aún no lo sabemos y aún no disponemos de los medios tecnológicos para averiguarlo. Así que pasemos a la tercera hipótesis. El gran atractor se encuentra en el centro de un supercúmulo formado por millones de galaxias. Así es. El gran atractor se encuentra en el centro gravitatorio del supercúmulo de Laniakea. No es más que una parte de este inmenso supercúmulo, al igual que la Vía Láctea, que no es más que una galaxia entre las cerca de 100.000 grandes galaxias que lo componen. Pero, ¿cuál es la naturaleza de este misterioso objeto situado en el centro de Laniakea? También en este caso hay varias teorías. Podría tratarse de una sobredensidad, es decir, una zona de masa densa con una intensa atracción gravitatoria. La energía oscura no es ni materia oscura ni materia ordinaria. Según las estimaciones, el 74% del universo está formado por energía oscura. La energía oscura tiene una presión negativa. Podría explicar el extraño fenómeno de la expansión acelerada del universo, descubierto en 1998. Pero, ¿por qué y cómo podría explicar este fenómeno que nos parece totalmente contrario a la intuición? Es muy sencillo. La energía es masa, según la teoría de la relatividad general. Así que, como todas las formas de masa, gravita. Pero la gravitación es atractiva. Lógicamente, debería ralentizar la expansión del universo, no acelerarla. Sin embargo, las observaciones han demostrado que la expansión del universo parece acelerarse con el tiempo. Al lado de la energía oscura, que representa más del 70% de la masa de nuestro universo, la masa de la materia ordinaria, que es atractiva, parece insignificante. Comprender la energía oscura es crucial para los astrónomos. Dependiendo de la naturaleza variable de esta energía, el universo podría acabar en un Big Crunch o seguir expandiéndose. El Big Crunch no es un futuro muy prometedor para nuestro universo. Se trata de un modelo cosmológico simétrico al Big Bang, en el que el universo acabará por contraerse tras una fase de expansión. En esta fase final del universo, la temperatura y la densidad volverán a aumentar, y todas las estructuras materiales, como galaxias, planetas, átomos e incluso nucleones, se destruirán. El cosmos volverá entonces a su estado posterior al Big Bang como un plasma de quarks y gluones.
y el espacio-tiempo desaparecerá con la materia. Teóricamente, el Big Crunch podría ir seguido de otro Big Bang, como una pelota que rebota. Existe una última hipótesis sobre la naturaleza del gran atractor que aún no hemos explorado. De hecho, según algunos científicos, el gran atractor podría no existir. Según algunos investigadores, la cartografía exacta de los campos gravitatorios demostraría que la masa de las galaxias conocidas basta por sí sola para explicar este fenómeno. Y por decepcionante que sea esta solución al misterio del gran atractor, quizá sea la más probable. Volveremos sobre este tema más adelante. En cualquier caso, sea cual sea la naturaleza del gran atractor, una cosa es cierta. Nuestra galaxia y todo lo que la rodea se dirigen a toda velocidad hacia esta región del universo, esta anomalía gravitatoria. Muchos se preguntan si algún día colisionaremos con el gran atractor o si estamos destinados a aglomerarnos en esta región con todos los demás cúmulos de galaxias vecinas de nuestro grupo local. Sobre todo, otros temen que seamos absorbidos por esta anomalía gravitatoria como una estrella tragada por un agujero negro. Lógicamente, esto es lo que debería ocurrir. Al fin y al cabo, si nos fijamos en la modelización tridimensional, todas las líneas de flujo convergen en este punto. Es un poco como si el gran atractor fuera una divisoria de aguas y las galaxias fueran balsas en corrientes rápidas. Los astrónomos son unánimes en un punto. Sea lo que sea, el gran atractor no representa ninguna amenaza para la Tierra, la Vía Láctea o nuestros vecinos galácticos. Incluso si nos precipitamos hacia el gran atractor y el supercúmulo de Shapley, esta deriva es momentánea en relación con la expansión del universo. Con el tiempo, por muy importante que sea esta deriva de 610 kilómetros por segundo, la expansión del universo, que sigue acelerándose, tomará el relevo y todo se romperá. No habrá más supercúmulos, ni siquiera cúmulos. Así que nunca llegaremos al gran atractor, ni al supercúmulo de Shapley. En otras palabras, las galaxias seguirán alejándose unas de otras cada vez más rápido, mientras continúan a la deriva en la dirección fijada por el gran atractor. Pero antes incluso de llegar a nuestro destino, la estructura del universo, tal y como la conocemos hoy en día, quedará destruida. Por otra parte, nuestra galaxia colisionará con algo en un futuro no muy lejano, o mejor dicho, con otra galaxia, la galaxia de Andrómeda, la mayor galaxia del grupo local. Esta colisión tendrá lugar dentro de unos 4.600 millones de años y debería dar lugar a una fusión entre nuestras dos galaxias, formando una nueva galaxia elíptica aún mayor. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda están separadas por 2,5 millones de años luz, pero se aproximan a una velocidad de más de 400.000 kilómetros hora. A pesar de la expansión del universo, acabarán colisionando. El resultado final será la formación de una gran galaxia elíptica llamada Milcómeda. En cualquier caso, esto no influirá en el destino de la vida en la Tierra, porque dentro de unos 4.000 millones de años, la Tierra ya habrá perdido su capacidad de albergar vida. Esta transformación habrá tenido lugar hace miles de millones de años, tras un drástico cambio climático,
transmutando las condiciones terrestres en un entorno similar al de Venus, debido a la intensificación de la energía solar. Al igual que la galaxia de Andrómeda, el Gran Atractor no supone ninguna amenaza para la Tierra. Pero comprender los efectos de la atracción del Gran Atractor sigue siendo importante y forma parte de la búsqueda para entender la estructura del universo. Para estudiar y comprender el universo, es importante saber cómo está organizado y, sobre todo, por qué lo está. Conocer no solo las interacciones, sino también las características de los objetos del cosmos, desde sus dimensiones hasta su masa, nos permite comprender todos estos fenómenos. Además, comprender cómo funciona el universo también significa comprender hacia dónde nos dirigimos. En otras palabras, estudiar el comportamiento futuro de nuestro universo. Sobre todo, porque no estaremos aquí para presenciar el final de este viaje, si es que hay un final. Lo cierto es que la búsqueda de una solución al misterio del Gran Atractor nos habrá permitido comprender muchas cosas. Nos permitirá comprender mejor cómo está estructurado el universo y qué fuerzas actúan, aunque aún estemos lejos de saberlo todo. La Tierra no está inmóvil en el centro del sistema solar, ni embarcada en un viaje a ciegas hacia el Gran Atractor, una fuerza oscura que acabará por engullirnos. No es más que uno de los muchos elementos de este gran entramado cósmico en movimiento que es el universo, impulsado por una corriente cósmica que se nos escapa y que no percibimos. Cartografiar el universo es como cartografiar un país, con sus océanos, sus ríos y sus cuencas hidrográficas, pero también sus corrientes y sus campos magnéticos. El universo es un mosaico de flujos cósmicos que circulan alrededor de burbujas de espacio vacío y forman filamentos de galaxias, que a su vez fluyen en el sentido de la corriente. Y este flujo está dictado por múltiples fuerzas, entre ellas la gravitación. Al igual que los planetas giran alrededor de las estrellas, a mayor escala las galaxias se reúnen y fluyen alrededor de estos centros de gravedad. Y todos estos movimientos, todas estas estructuras que se forman, distan mucho de ser inmutables. A muy largo plazo, todo acabará diluyéndose en esta gran red cósmica. Gracias a todos estos conocimientos sobre la estructura del universo reunidos a lo largo del tiempo, los astrónomos han podido elaborar mapas dinámicos del universo, con sus zonas vacías y sus continentes galácticos. Cartografiar el universo es un gran desafío, porque ¿cómo representar un universo en perpetua expansión, donde todos los objetos están en movimiento y casi toda la materia es desconocida? La geografía del universo es una geografía del infinito, con fronteras siempre cambiantes y cada vez más lejanas. Una cartografía que siempre estará en constante construcción. Es una geografía que intenta materializar lo inconcebible y lo inconmensurable. Sobre todo, es una cartografía de lugares en los que nunca hemos estado, nunca hemos observado directamente y probablemente nunca veremos con nuestros propios ojos. Lo que se cartografía es lo que se ha modelado matemáticamente
a partir de la información recogida por instrumentos cada vez más potentes. Entonces, ¿por qué abordar una tarea tan titánica? El hombre empezó cartografiando el cielo, con el objetivo primordial de orientarse en el espacio. En 1650 se creó el Observatorio de París para que los marinos franceses pudieran competir con la armada inglesa, al disponer de un medio fiable para orientarse en el espacio: las estrellas. Pero la cartografía del cielo también ha permitido orientarse en el tiempo. El conocimiento de las estrellas nos ha permitido organizar el tiempo en estaciones, meses y años. Hoy en día, la cartografía del cielo responde a otra necesidad, una de las más antiguas de todos los tiempos: la sed de conocimiento. Cartografiamos el cielo porque queremos comprender el universo y su funcionamiento. De cartografiar el cielo pasamos a cartografiar el sistema solar con la llegada del modelo cósmico heliocéntrico. Pero a medida que crecían nuestros conocimientos, nuestra visión del universo se extendía más allá del sistema solar y después más allá de la Vía Láctea. Tuvimos que ampliar el alcance de nuestra cartografía. Hoy en día, con todo lo que sabemos sobre el universo, un mapa fijo no es suficiente. Necesitamos un mapa dinámico en 3D. El modelo cosmológico propuesto por Einstein era el de un universo estático. Eso fue en 1915, antes de que Hubble descubriera la expansión del universo en 1920. O mejor dicho, la confirmación, porque hemos visto que los trabajos anteriores de Lemaitre también contribuyeron de forma importante al descubrimiento de la expansión del universo. Si excluimos los movimientos relativos de las galaxias entre sí, Einstein predijo un universo estático, porque los movimientos relativos de las galaxias deberían anularse mutuamente. Pero hoy sabemos que no es así. Y hacer mapas estáticos del universo como los de nuestros países en la Tierra no tienen ningún valor real. El lunes 20 de julio de 2020, un equipo internacional de astrofísicos presentó el mayor mapa en 3D del universo jamás realizado: el Sloan Digital Sky Survey, o SDSS. Este mapa ha requerido la colaboración de un centenar de científicos de una treintena de instituciones diferentes de todo el mundo durante más de 20 años. Incluso se ha dedicado especialmente al proyecto un telescopio óptico. Se encuentra en Nuevo México, en Estados Unidos. Todo comenzó en 2012. Con el proyecto eBOSS puesto en marcha por el astrónomo Kyle Dawson, de la Universidad de Utah. La idea era elaborar el mapa 3D más completo del universo. Para lograrlo, los investigadores analizaron más de 4 millones de galaxias activas y cuásares. En este mapa 3D se pueden ver los famosos filamentos de materia que mencionábamos antes y que estructuran el universo. Dentro de estos filamentos, las galaxias se atraen gravitatoriamente y se organizan en continentes galácticos, los supercúmulos, que a su vez están formados por cúmulos de miles de galaxias. Y en cada uno de estos miles de galaxias gravitan cientos de miles de millones de estrellas y al menos otros tantos planetas. Este mapa dinámico no tiene precedentes, ya que traza la historia del universo desde sus primeros momentos hasta la actualidad. Es una historia continua que nos permite comprender mejor los mecanismos de su expansión. La publicación de este mapa causó un gran revuelo.
ya que por fin disponíamos de una visión completa de la historia del universo, cuando antes solo teníamos fragmentos. Justo un año antes de la publicación del Sloan Digital Sky Survey, otro mapa tridimensional del universo causó un gran revuelo. Ya lo habíamos visto antes. El mapa publicado por el equipo internacional detrás del descubrimiento de la Laniakea. La elaboración de este mapa ha supuesto un auténtico trabajo de equipo. Se midió el brillo de miles de galaxias utilizando los mayores telescopios del mundo. Los telescopios ópticos hawaianos, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico y también telescopios en órbita que pueden ver en el infrarrojo. 3 años de trabajo han producido un impresionante mapa dinámico en 3D del universo en movimiento en un radio de 1000 millones de años luz a nuestro alrededor. Fueron Hélène Courtois y R. Brent Tully quienes tuvieron la idea de este método de cartografía dinámica. Una auténtica revolución, ya que hasta entonces los mapas del cielo eran ciertamente detallados, pero estáticos, y en última instancia, poco realistas. En su opinión, esta era la mejor manera de explorar las enormes cantidades de datos recogidos a lo largo de los años. Una representación mucho más significativa que un catálogo con los datos de miles de galaxias. En este mapa se ve claramente la Laniakea, el gran grupo en el que se encuentra el gran atractor y que se dirige hacia el supercúmulo de Shapley. En el mapa, no somos más que una pequeña mancha en la periferia de esta superestructura ovoide de 100.000 galaxias, que tiene 500 millones de años luz de diámetro y pesa 100 millones de miles de millones de soles. Cartografiar el universo dinámico es importante, pero requiere tiempo, paciencia y una base de datos gigantesca. Para crear este mapa del universo en movimiento, Hélène Courtois y R. Brent Tully midieron las 2 coordenadas de la posición de cada una de las miles de galaxias del cielo y la velocidad a la que se alejan o se acercan a nosotros. En otras palabras, su desplazamiento al rojo o al azul. A partir de esta información, dedujeron una medida del movimiento de la galaxia con respecto a la Tierra. A continuación, cuantificaron la luminosidad absoluta de cada galaxia e integraron estos datos en un modelo cosmológico que enmascaraba los efectos de la expansión global del universo. Todo ello con el fin de deducir el movimiento propio de la galaxia, es decir, el movimiento debido a la acción de la gravedad sobre la materia. Son estos cálculos, reproducidos en este mapa 3D, los que han permitido modelizar las corrientes gravitatorias y, por tanto, deducir la distribución de la materia, observable o no. Así es, porque el método utilizado por estos investigadores permite deducir la materia oculta, la que está enmascarada por el plano de nuestra galaxia. Rastreando las corrientes a ambos lados de la zona que nos parece invisible, podemos distinguir sus contornos. En total, han sido necesarias más de 8.000 mediciones en una región cúbica de más de 1.000 millones de años luz de lado para construir este modelo tridimensional de nuestro universo. Aún así, esto solo representa el 2% del universo observable. Es suficiente para hacer girar la cabeza. Hélène Courtois compara la cartografía de nuestro universo con el mapa de una cuenca aluvial. En ambos casos, hay pendientes y cuencas convergentes. El equipo de investigadores que está detrás de este mapa dinámico del universo también ha indagado en el misterio del gran atractor y apoyan la teoría de que,
no existe ningún gran atractor. Así que llevamos más de 30 años buscando un monstruo oculto tras el mapa de nuestra galaxia, solo para descubrir que no existe. Al parecer, así es. Para este equipo de científicos, la explicación reside en una distribución de masas diferente de la que se había calculado. En otras palabras, se veía que toda la materia fluía a un lugar concreto que parecía vacío, y se buscaba qué podía haber en su interior para atraer tanta materia. Pero de hecho, es como una cuenca. Toda el agua se vierte en el valle, pero no hay nada que la traiga allí. Solo la fuerza de la gravedad. Ahora que se ha resuelto el misterio del gran atractor, la investigación astronómica parecerá muy triste. O quizás no. Porque los retos no dejan de acumularse. El siguiente, para el equipo de Helene Courtois, es cartografiar el gigantesco vacío que se extiende junto a la Niaquea. Enmascarado en gran medida por la luz de la Vía Láctea, este vacío nos parece inaccesible. Pero la historia de la cartografía en 3D nos ha enseñado que nada es imposible. Además, este vacío, como antes el gran atractor, es objeto de controversia. Sus dimensiones y su fuerza de repulsión parecen anormales. En otras palabras, es demasiado grande y empuja con demasiada fuerza. ¿Podría ser este vacío el resultado de una sobredensidad de energía oscura? ¿Podría deberse a la presencia de antimateria? Una teoría tras otra, con un toque de déjà vu. Han hecho falta casi 50 años para resolver el misterio del gran atractor desde que se descubrió una extraña desviación en el movimiento de la Vía Láctea y sus vecinas. Hoy, la mayoría de los científicos están convencidos de que el gran atractor no existe realmente. En realidad, lo que hace que nuestra galaxia y sus vecinas se precipiten a 610 kilómetros por segundo hacia un punto preciso del cielo profundo es la combinación de las fuerzas que actúan en el universo, las corrientes cósmicas que han puesto de manifiesto los últimos descubrimientos y la cartografía en 3D del universo. Lo que debemos recordar de esta aventura es que no todo es tan sencillo como podríamos pensar. Que nos sintamos atraídos en una dirección determinada no significa que haya un poderoso imán al final del camino. En la Tierra, estamos sometidos a varios movimientos cósmicos. La rotación de la Tierra sobre sí misma, la rotación de la Tierra alrededor del Sol y la rotación del sistema solar en torno al centro de la galaxia. A mayor escala, las galaxias están sometidas a la expansión del universo, que hace que se alejen unas de otras, y a la gravitación, la fuerza fundamental de atracción. Estas fuerzas crean corrientes cósmicas, que forman cuencas de atracción dentro de las cuales convergen las corrientes. La Niaquea es una de ellas, pero el flujo de materia sigue dominado por el atractor de Shapley, situado más allá de la Niaquea, en el vecino supercúmulo de Shapley. Los flujos de corriente cósmica se originan en el gran repulsor o dipolo repulsivo y convergen hacia el atractor de Shapley a través de la región que desde hace tiempo se ha identificado como la del gran atractor. Y así, el misterio del gran atractor queda finalmente resuelto. Pero en el cosmos,
Un misterio nunca permanece resuelto durante mucho tiempo. Todavía hay muchos fenómenos inexplicables a los que los astrofísicos siguen tratando de encontrar respuesta. Hasta el próximo gran descubrimiento.